19º Foro Anual de Filosofía Stoa, la animalidad y los límites de lo humano. 18, 19, 20 y 21 de septiembre en el Carmen de Viboral. Contaremos con ponentes internacionales, investigadores nacionales y jóvenes ponentes. Asimismo, artistas invitados con sus propuestas creativas. Consulta la programación en www.culturalcarmen.gov.co. Acompáñanos en este espacio que reúne miradas sobre el giro animal y la pregunta sobre los límites de lo humano. El 19º Foro Anual de Filosofía Stoa es realizado por el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y el Grupo Quinox. Es apoyado asimismo por la Administración Municipal. Bienvenidos al 19º Foro Anual de Filosofía Stoa, un espacio para el diálogo, la reflexión filosófica y el pensamiento alrededor de la animalidad y los límites de lo humano. El Stoa 2024 es organizado por el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y el Grupo Quinox. Asimismo, cuenta con el apoyo de la Administración Municipal. Como aliados se suman el Teatro Tespis, Corporación Cultural y la Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello. El 19º Foro Anual de Filosofía Stoa se realizará en memoria de Mario Enrique Acevedo Acevedo, poeta y destacado promotor de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Arango Gallo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente y gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a escuchar la ponencia del profesor Óscar Cruz. Es graduado de Historia, editor y traductor y escritor de poesía y ensayo, jefe de redacción de Ediciones Santiago y coeditor de la revista literaria La Noria. Ha participado como invitado en cátedras y festivales como Cátedra King Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, Cátedra del Departamento de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Virginia Tech en Virginia, Estados Unidos, World Poetry Festival Sabad, Nueva Delhi, India, el Festival Internacional de Poesía de San Juan, Puerto Rico, el Festival Mundial de Poesía de Medellín, Colombia, entre otros. De sus publicaciones se encuentran El Pequeño, de Georges Bataille, selección y traducción, Esto es solo lo peor, antología poética de 2013, Agua Dulce, Travalis Editores, de 2016, The Cuban Team, Los 11 poetas cubanos, antología cubana contemporánea, y Mano Dura, una indicación, 2017, y Silex, 5 poetas santiagueños, de 2022, entre otros. La ponencia del profesor Óscar Cruz está titulada Animales en la Vía, avistamientos en la poesía de Ted Hughes, José Lezama Lima y Rubén Darío. Los dejo en compañía del profesor. Bueno, muchas gracias. Cerca de la boca. Me preocupa. Buenas noches. Muchas gracias a los organizadores de este foro anual de filosofía Stoa por invitarme. También quería agradecerle a la Corporación Andrés Bello, a mis hermanos de la corporación que han hecho posible que estuviera aquí con ustedes. Es un placer tremendo siempre volver acá a Colombia, estar en Medellín, reencontrarme con los amigos. Estas jornadas han sido para mí de aprendizaje, lo agradezco mucho. He venido desde Cuba a compartirles mi experiencia con la poesía y para hablar con ustedes sobre un tema específico de la producción poética en su devenir, digamos, sobre el devenir animal en la poesía. No voy a hablar de manera general sobre este proceso. Todos sabemos que sería imposible condensar en 50 minutos o 1 hora o 2 horas o 3 o 4, la que podamos estar acá, todo ese proceso de la presencia animal en la poesía. Pero lo haré a partir de 3 casos modélicos dentro de la tradición poética mundial. Quiero decir que, por ejemplo, la poesía para mí siempre ha estado de alguna manera conectada a la filosofía. Son como dos rectas, dos secantes que se cruzan
de continuo, un punto específico, no podía desligarse dos ejercicios del pensamiento, con la diferencia que la poesía es un ejercicio también que está muy conectado a la emoción, a la pasión, a las metáforas, y la poesía, la filosofía en este caso, tiene un instrumental más teórico, aunque por supuesto no hace desuso de esas herramientas. Y bueno, las intervenciones que ha habido aquí lo han demostrado. Como todo el tiempo se ha hablado de Deleuze, todo el tiempo se ha estado hablando de Kafka, que es, por supuesto, como un parteaguas en este proceso del devenir, pero yo voy a hablar específicamente de la poesía. Voy a comenzar esta conversación con ustedes leyéndoles un fragmento que me parece ilustrador de lo que puede ser la presencia de la animalidad en la poesía y también del devenir en la poesía, para luego entrar directamente a la charla. Es un fragmento del poema Hambre de Miguel Hernández, el pastor de Orihuela. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende, y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia, que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo, la fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida, pero el animal humano persevero y busco por mi cuerpo lo más puro que anida bajo tanta maleza con su valor primero. Por hambre vuelvo al hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola, reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Quería leerle este fragmento de Hernández. Como ustedes pueden ver, esta sensación de hambre que nos acompaña de los orígenes del mundo al hombre. Hemos hablado aquí de la predación y todo esto. Y he estado reflexionando todos estos días. A veces, durante las jornadas, me he sentido miserable por lo carnívoro que soy. En algunas conferencias me han hecho sentir carnívoro. Lo triste que es ser carnívoro, pero no puedo negarle que me encanta la carne y que voy a comer carne hasta el fin de los días. Y respeto a las personas que se alimentan de hierbas o de vegetales, pero me encanta la carne, quizás como herencia de todo este proceso de predación que nos acompaña de la antigüedad. Animales en la vía, avistamientos. Nos fascinamos con las fieras. La opacidad cotidiana, la aplicación minuciosa y la determinación constituyen la trama de nuestros días. No dejamos la selva ni abandonamos la recolección un día. No inventamos la caza un día y al otro el arco, ni al otro las lanzas, la familia, el arte, la muerte. El destino primero de la especie no fue luchar contra la jungla, fue un lento proceso de aprendizaje, fallo, aprendizaje. Las fauces de los carnívoros, la cabeza de los viejos, la baba que sale por la boca de los jabalíes, están lejos de ser hermosas, pero no dejan de provocar en nosotros un atractivo. Nos recuerdan al cazador necrófago que rastreaba a los animales siguiendo su rastro, espiando el bulto. La cercanía de la muerte creó la sensación de apetito y de belleza. Hay una contemplación que atraviesa el lenguaje y que la misma naturaleza suministra con su silencio en su punto extremo de putrefacción, de carroña. La belleza separa lo intempestivo de lo oportuno. Lo sórdido de dar y recibir muerte se añade a la belleza y la consagra. La mímesis o la admiración que consiste en dejarse atraer por el comportamiento del otro, por el animal, por el paisaje, es una forma de predación muy antigua, pero muy conectada al presente. Las palabras usuales
escamotean esa representación, mientras que el lenguaje poético las tensa y se tensa como el deseo. Esa tensión está ligada a una fiereza, a una violencia de las ideas, que es violencia del lenguaje y a su vez de la imaginación. Los cazadores paleolíticos, al inventar el arco, inventaron el sonido de muerte en la cuerda, la música y el idioma apropiado para la presa, la poesía. A partir de Baudelaire y del simbolismo francés, y coincidiendo con la revolución industrial, la ciudad se convierte en el escenario de la poesía y de la literatura. 2 décadas después, la mirada crítica sobre esa tierra baldía será una de las características de la modernidad. Muchas regiones, debido a su devenir histórico y a su índole socioeconómica, básicamente agrícola, tardaron en sumarse a esa corriente y siguieron fijados a la naturaleza y a la animalidad. La llegada de autores como Isidore Ducas, Conde de Lautréamont y luego de Franz Kafka representan en poesía y prosa un parteaguas, una renovación, no solo por la crudeza con que describen los animales y la naturaleza, sino por el lenguaje que utilizan. En Kafka se focaliza el devenir animal en su expresión más contundente. Deleuze y Guattari lo analizan de manera rigurosa y pormenorizada en Kafka por una literatura menor. Elaboran una categorización de ese devenir a partir de su experiencia con la obra del Checo. Bachelard analizó la agresión pura y el complejo de la vida animal en los cantos de Maldólor. El uruguayo Maldito, la bestialidad se expresa con su gesto más atroz, surgida de una violencia pura, que a diferencia de la humana, pura violencia, no nace de una acción de odio o de venganza. Es una violencia difícil de encarar, dada la crueldad con que son ensanchados los límites de tolerancia humanos. Existe una vasta presencia de modelos que permitirían rastrear lo animal en la poesía, desde el tigre de Blake al cuervo de Poe, a los fantasmas elásticos, los gatos de Baudelaire, pasando por los pájaros de Peirce y las vacas que destrozan umbrales en los poemas de Frost. Pero voy a referirme específicamente al devenir animal en la poesía, justo allí, donde percibo uno de los desafíos actuales del pensamiento poético y que encuentran una conexión tangencial con el pensamiento filosófico contemporáneo. Vivimos un tiempo donde se hace cada vez más fuerte la floración de epígonos, la creciente aparición de seguidores, admiradores, repetidores y clonadores de, lastra la evolución sistémica tanto de la poesía como de la actividad de pensar y actuar con singularidad. La pobreza de una adoración sin un orden ni ministro y la servidumbre suicida de corte y pega sin la rigurosidad de la experiencia interior, Bataille, hacen del mundo de hoy un sitio cada vez más falso y bufonesco. Devenir, que nunca sería imitar, ni hacer como, ni adaptarse, que es el contenido del deseo, una materialización. Todo devenir o proceso de liberación, de crecimiento, parte de un riguroso mecanismo de observancia, de una fragua y martilleo de imágenes y emociones que sedimentan en las partes que ejecutan el suceso. En el caso de la poesía, pasamos por las complejidades infranqueables de las palabras, siempre finitas, del tono intransferible, del ritmo no imitable y de la emoción. Hablo de un ejercicio libertario, individual, que nos lleva a una metamorfosis, solo posible cuando esas complejidades funcionan como un todo orgánico. Escogí 3 textos que son el resultado de 3 ejercicios de observación rigurosos y que parten de un núcleo duro común, la infancia, 3 excavaciones interiores donde animalidad, naturaleza y poesía valen por sus intensidades y donde la afectividad se libera de sus atolladeros ordinarios. Bueno, esta es una introducción para hablar del tema. Por supuesto que en el campo de la poesía, la animalidad, como bien hemos visto, o como en la charla inaugural que ofreció Ricardo, podíamos ver, él citaba el ejemplo de Blake, pero ciertamente no como el caso de la filosofía, que es más reciente, la aparición de la animalidad y esos estudios. En la poesía sí ha estado desde el principio. En Homero, por ejemplo, las sirenas tenían alas de buitre y se comían los cadáveres, reinaban sobre las osamentas. Desde la literatura más antigua hasta ahora ha estado el animal. Ahora bien, una cosa es la presencia animal y una cosa es que en los textos
ocurra un devenir animal. Son dos cosas absolutamente distintas. Podemos rastrear la animalidad en disímiles textos, pero de ahí a ver un devenir, claro, observándolo desde la perspectiva de Deleuze, es otra cosa, es otro panorama. Yo listaba un grupo de autores y de poemas que podrían servir para ilustrar esta conversación, esta conferencia o charla, como podría llamarse, pero ciertamente no en todas ocurría esto. Por ejemplo, en un principio yo pensé hablar de Charles Baudelaire. Por supuesto que las flores del mal están llenas de una animalidad. Baudelaire, que es gran maldito del siglo XIX, en Baudelaire se expresa de una manera increíble el tema de la presencia animal. Un texto que iba a analizar, por ejemplo, como una charón, una carroña, y lo deseché. No lo deseché porque no me sirviera como un modelo práctico para demostrarlo. Sencillamente este poema, donde hay igual un ejercicio riguroso de observación, Baudelaire atraviesa un campo donde hay una carroña que se está pudriendo. Esa carroña está siendo devorada por gusanos que le inflan el vientre a la carroña y se están alimentando de ella. Y Baudelaire establece una conexión entre esa carroña y el amor de una mujer que lo ha abandonado, un sufrimiento a través de esa visión. Y justamente el poema discurre a partir de imágenes que tratan de hacer una conexión entre el amor y la podredumbre que está sufriendo la carroña y ese proceso. Los últimos versos son ilustrativos de esto. Los últimos versos dicen algo así como: dile a los gusanos que a besos te devorarán, que yo guarde la forma y la divina esencia de mis descompuestos amores. Acá, por supuesto, vamos a ver una relación directa entre el animal, la experiencia de amar, la experiencia, los sentimientos del autor, y cómo hay una conexión directa entre este proceso, pero no ocurre ciertamente un devenir. Por eso escogí 3 autores, como les decía: Ted Hughes, José Lezama Lima y Rubén Darío. Ted Hughes, Lezama Lima y Rubén Darío escriben 3 textos que parten desde la observación. Los 3 poemas parten desde un riguroso ejercicio de observación. Los 3 poemas tienen como antecedente la infancia de esos autores. Es importante, y todo esto está analizado también por Deleuze y Guattari. Y, por supuesto, están transidos, están amarrados por el lenguaje poético, por la poesía. Les hablo del pensamiento zorro de Ted Hughes. En su Poetry in the Making, Poesía en Marcha, Ted Hughes escribió: escribir es igual a cazar, y el poema no deja de ser un animal, una forma de vida ajena a nosotros. Nos introduce en el espíritu de su primer libro, The Hawk in the Rain, El azor en la lluvia, sino que ofrece las claves para desentrañar un texto tan simbólico y singular como El pensamiento zorro, poema que entrega la imagen central del conjunto. Edward James Hughes había nacido en 1930 en un pequeño pueblo de West Yorkshire, Reino Unido, y falleció en Londres en 1988. Entre sus libros más significativos se encuentran Cuervo, 1970, Gaudet, 1977 y Cartas de cumpleaños, 1988. Su infancia estuvo ligada a su hermano Gerald, 10 años mayor, con quien aprendió a disparar, a acechar, a hacer trampas y a tener un vínculo con lo salvaje. El pensamiento zorro nace de esas rutinas, de ese crecimiento en las experiencias límites. Es la observación, la capacidad de procesamiento, no voluntario, sino innato del individuo, lo que hace que despierte y eche a andar dentro de sí al animal que lo hará diferente dentro de la jungla en la que está obligado a sobrevivir. Se está enfrente de una forma de ver y entender la poesía ante un aprendizaje. Dice Hughes: fría y delicadamente como la nieve oscura, el hocico de un zorro, rosa rama, hoja,
Dos ojos propician un movimiento que ahora y de nuevo ahora imprime sus nítidas patas en la nieve. La acción transcurre en un afuera, la mirada asedia al objeto, lo escruta hasta integrarse a él y formalizar un devenir que acontece primero en un plano mental y que luego se materializa en escritura. Sin una aparente complejidad temática ni formal, el texto constituye la base de una ideología poética que va a expresarse con mayor nitidez en poemas como El oso, Lucios, El jaguar, Los caballos y Azor parchado. Se amplifica un hacer, una técnica que le otorgó a Hughes un sitio propio dentro de la poesía contemporánea anglosajona y mundial. Acerca del zorro, animal que asume el protagónico y que es a su vez sujeto lírico, ha dicho el autor, y es al mismo tiempo, y no lo es. ¿Qué clase de zorro es aquel que puede pararse justo dentro de mi cabeza, donde presuntamente aún no lo veo moverse? Lo veo dejar sus huellas, veo su sombra pasar sobre la irregular superficie de nieve. Las palabras me mostraron todo esto, acercándomelo cada vez más. Es bastante real para mí. Hay otro fragmento del texto que nos dice: con un repentino, caliente y penetrante hedor a zorro, se encierra en el oscuro hueco de mi cabeza ni una sola estrella aún en la ventana. Suena el reloj, la página está impresa. Cuando leí por primera vez los poemas animales de Ted Hughes en la colección Mitos Poesía de la editorial Mondadori, en edición de bolsillo, aquel bestiario curado como ofrenda a la animalidad y la naturaleza, entendí que no era el resultado de un delirium o un impostado vistazo hacia la selva en la que sobrevivimos, sino el resultado de un cúmulo de registros vitales, de experiencias que no soportaron el silencio y encontraron su sitio en una voz y un tono que los mantuvo con vida y que todavía hoy los hace permanecer. Detrás de la bestialidad está una historia personal, tamizada, y me resultó aprovechable el rigor con que las palabras martillan en mi mente un mundo verificable, creíble, no ordinario, a la vez que consigo trae una gran resolución. Hallé una fiereza, palabra que designa carácter de los animales que han permanecido salvajes, carácter de los autores que conservan lo salvaje, y eso tuvo una recepción rápida y sistémica en mí. Las palabras han hecho un cuerpo para él, dice Hughes. Las palabras pudieron darme una impresión mucho más vívida de sus movimientos, el alzarse y estirarse de sus orejas, el leve temblor de su lengua colgando y su respiración, creando pequeñas nubecitas, sus dientes descubiertos al frío, los trozos de nieve cayendo de sus patas. Si no hubiera capturado al verdadero zorro en palabras, nunca habría guardado ese poema. Esa cosmovisión funcionó en él como un espejo para mostrar al hombre que, impulsado por recobrar su esencia y identidad, modifica violentamente un espacio con miras a encontrar un mejor formato de vida y permanencia, sin importar la ferocidad de sus actos y las consecuencias que sus ambiciones acarreen. El pensamiento zorro o pensamiento poético de Hughes atravesó su proceso creativo de una forma vertical. Son sus textos de mayor envergadura los que muestran ese universo creativo de una manera vertical. Son sus textos de mayor envergadura que no riñen con la civilización y el desarrollo, pero que sí exponen cómo la naturaleza y sus componentes se han vuelto adversarios de los nuevos fabricantes de lavaderos de oro. Se produce mucha poesía de la poesía, se cae de continuo en maquinaciones y elucubraciones que voltean la cara a los postes que fueron enclavados para sostener las estructuras de pensamiento que nos permiten mantener cierto orden y equilibrio. Mirar hacia allí como miró Hughes en Yeats, en D.H. Lawrence, en Dylan Thomas y en los maestros que lo antecedieron, mirar con esa ferocidad a través del animal que te rige y no a través del animal que te imponen, he ahí un camino. Voy a hacer una parada acá para comentar un poco sobre Hughes. El caso de Hughes es un caso singular. Es un poeta que está envuelto en una aura de chismes que son caros a la literatura, a la filosofía, al arte en sentido general. Su relación triste con la poeta Sylvia Plath, que si la maltrataba, que si abusaba de ella. Luego su segundo esposo también se suicidó. Todo eso alejaron la mirada hacia la poesía de Hughes hacia otro extremo. Ahora, estos poemas que yo les recomiendo a ustedes que busquen,
que pertenecen hacia ese primer tomo, el Azor en el páramo, muestran la animalidad en carne viva. No son el resultado de un proceso impostado de querer devenir animal o escribir como un animal, cosa que no había acontecido anteriormente. No recuerdo casos en la poesía de habla inglesa donde esto había ocurrido. No, quizás yo tengo lagunas, pero no recuerdo en esa tradición anterior a Hughes que, por ejemplo, ocurriera ese proceso, ese devenir dentro de la poesía. Sí, por supuesto, el tigre, el oso, los animales estaban allí merodeando, participando del escenario, y por supuesto, como les decía, después de la Revolución Industrial, todo se volvió hacia la ciudad. Todos estos poetas simbolistas, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, que se convirtieron en los grandes focos de la poesía mundial, hacen una poesía bien centrada hacia la ciudad, hacia el desarrollo, por supuesto, hacia el deslumbramiento. Pero él, ¿qué hace? Él va en sentido contrario. Él regresa a ese ambiente infantil donde él aprendió todas esas cosas, las trampas, matar, cazar. Es una experiencia interior que había estado acumulada ahí y que había resistido el paso del tiempo. Pienso, por ejemplo, en cuando leía los poemas de Hughes ya de manera más organizada, fuera de ese, como le decía a veces, de la fiebre, de esa primera impresión. Pensaba, por ejemplo, en Bataille, cuando George Bataille describe por ejemplo, en Las lágrimas de Eros, él describe cómo el hombre de Lascaux, las cuevas, en las grutas de Lascaux o Madeleine o otras cuevas donde aparecen estas pinturas rupestres, donde siempre aparece, por ejemplo, el hombre con una cabeza de bestia. En las grutas siempre está el hombre con una cabeza de bestia, ya sea un mamut o sea otra cosa. Y, por ejemplo, Bataille se detiene en el hombre de Lascaux. Es un hombre que está tumbado frente al bisonte. El hombre tiene la pinga parada frente al bisonte, está muerto casi, el bisonte también está herido, pero ese hombre con el pene erecto frente al bisonte es una imagen poderosa que nos habla de muchas cosas, del surgimiento, como él habla, del erotismo, de las primeras conexiones del hombre con la muerte y de esa animalidad que siempre ha estado, de la cual no podemos rehuir. Raramente en estas imágenes, casi nunca hay un animal con cabeza de hombre. Casi siempre es el hombre con la cabeza del animal, es decir, que nunca se dibujó el animal con la cabeza de hombre. Es algo que siempre me llamó la atención en ese proceso. En Hughes vemos esa capacidad, vemos esa mirada de enfrentamiento ante la muerte. Siempre los animales abocados al ataque, a la sobrevida, y no hay verdaderamente en esos poemas en los que le he mencionado, el oso, Lucio, caballo o el Azor en el páramo, no hay ciertamente una distancia entre el hombre y el animal. Pero sí hay un planteamiento claro, que es que el hombre necesita del animal para sobrevivir. Está ahí siempre en los poemas, el hombre poniendo trampas. O lo que hablaba ayer el semiótico, el profesor, que hablaba sobre las trampas del lenguaje. Esas trampas del lenguaje están presentes en Hughes. Son las mismas trampas que construía para cazar, las mismas trampas que utiliza en el lenguaje para cazar al lector, para expresar la manera de pensar y de ver del zorro, que ya no es el zorro ni este Hughes, es algo, una entidad autónoma que termina como impreso en la mañana. No sabe cómo ocurrió, el poema estaba impreso. Es un poema ciertamente, vamos a llamarle, bueno, a falta de otra palabra, alucinante, delirante. Hay otros poemas más gráficos, pero este es un poema muy raro, difícil de entender. También había toda una mística en el pensamiento de Hughes,
pero no vamos a entrar ahí porque no soy un místico. Me voy a quedar en el plano de la poesía. Ahora les voy a hablar de Lezama Lima. Este segmento se llama Un mulo. No en el Bronx, sino en La Habana, campamento militar de Colombia, fortaleza de la Cabaña. La rapsodia ocurre allí. José María Andrés Fernando Lezama Lima, 1910-1978. La ha fijado, la empotró en la playlist de todos los tiempos. Rapsodia para el mulo, La Fijeza, Ediciones Orígenes, 1949, blindada contra música de reparto o alabanzas de K-pop. Podría haber publicado solo ese extenso y monolítico ejemplo de cómo escribir un poema bajo la épica de lo cubano para agenciarse su espacio. Presentado casi siempre como el autor de Muerte de Narciso o Paradiso, Lezama queda secuestrado por una élite pseudointelectual que lo llena de fórmulas, algoritmos y panoplias inhabilitantes, que lo complejiza más de lo que él habría deseado y que lo ha vuelto un producto cultural exótico, museable. Pero es justo en un puñado de poemas donde no faltarían Noche Insular, Jardines Invisibles, Que tú escapes, Oda a Julián del Casal y Llamado del Deseoso, o en tomos de ensayos como La Expresión Americana o Tratados en La Habana, donde me siento más a gusto. Dice Lezama, con qué seguro paso el mulo en el abismo, lento es el mulo, su misión no siente, su destino frente a la piedra, piedra que sangra, creando la abierta risa en las granadas, su piel rajada, pequeñísimo triunfo ya en lo oscuro, pequeñísimo fango de ala ciega, el mulo, pausa, reanudación, éxtasis, continuidad jadeante, sobresalto de esa máquina ahogada que es el corazón, cabeza ceñida, boca atendida por un jamo, sueños subterráneos, paisaje en descomposición, sustraído de la mirada de los vivos, pero no del niño, fajado, un punto. Los veía pasar por el desfiladero, que eran sus ojos, adentrarse en la memoria del infante que comenzaba a presidir esa comunión de bestias tan cerca de terminar y tan lejos, sin embargo, de finalizar su recorrido, entre comillas, su misión. El niño, devenido mulo, algunos años después, se ampara en su pasión por el lenguaje, en una voluntad inquieta, con el objetivo de llenar una laguna, de perpetuar esos bloques de existencia guardados en reserva. Perteneciente al ciclo origenista, el poema no ofrece ruptura respecto a la poética precedente, donde el cúmulo de referentes e interrogantes conforman un armazón de difícil acceso, pero al ser un texto cuya sustancia viva emerge de un suceso natural o de una corrupción de la realidad o realismo, al ser el registro de una visión que soportó durante años las cajas de agua, las municiones y vituallas que eran trasladadas hacia el cuartel y que son encarnadas en la lenta procesión del poeta mulo, se abre paso con fuerza propia en la mente del lector y en los territorios de la poesía. Esto es interesante. Lezama es un niño de 4 años. Su padre es coronel y le asignan el campamento militar de Colombia. Se lleva allí a Lezama, que es un niño asmático, es un niño enfermizo, y durante las mañanas Lezama observaba cómo esa recua de mulos, cargada de municiones, agua, pertrecho de toda índole, esa recua atravesaba un pequeño pasadizo de madera, y al niño le llama la atención cómo esos mulos atravesaban con firmeza ese pasadizo, que no es otra cosa que la muerte, el pasadizo de la muerte. No había opciones ni a un extremo ni al otro. Los mulos tenían que atravesar ese proceso, pero ese proceso de avanzar sobre ese pequeño puente de madera logró despertar en el niño una experiencia que trasciende ya se vuelve adulto, entra al campo de la poesía y escribe este poema donde evidentemente ese mulo es justamente Lezama Lima. Es decir, yo no creo que si no hubiera tenido un mulo interior, Lezama no hubiera podido escribir ese poema. Si ese mulo no hubiera despertado,
si ese mulo no se conecta con esa recua que venía lentamente, hubiera sido imposible capturar con las palabras, como les decía ahorita, esa experiencia. Las sucesivas coronas del desfiladero van creciendo, corona tras corona, y allí en lo alto, la carroña de las ancianas aves en el cuello muestran, corona tras corona, seguir con su paso en el abismo. No siente, no ama, ni pregunta. La perseverancia es el arma que dispone, no la resignación. Se defiende de su trabajo de zapa, abolir los derribos, sortear los escollos que lo obligan a desacelerar la marcha, a hacer que se desvíe, pero no a que renuncie a internarse más allá, aun cuando no desista de la idea. Sufrir el trayecto, vivirlo hasta que la llama se apague por sí misma, ya que su labor, pensar, cargar, resistir, no consiste en precipitar ese fin, sino en diferirlo, al menos por el tiempo en que persista la ilusión de poder resistir, cargar, escribir. Alcanzar el punto de no retorno que siente y experimenta la recua cuando se adentra en el abismo. Ha alcanzado ese punto y lejos de ceder ante las fuerzas adversas que lo arrastran hacia su perdición, se aferra a la vida, afirma su voluntad de proseguir, cuando la lógica indica que va a debilitarse, a reducirse a una migaja de tiempo. Más allá de Kafka, pocas veces vi un devenir animal más conciso, una metamorfosis tan singular, donde mirarse en el espejo que nos ofrece la muerte no es desafiarla con grandes palabras, sino aceptarla con afección y en silencio, como le sonríe a su madre un niño en la cuna. Su don ya no es estéril, su creación la segura marcha en el abismo, amigo del desfiladero, la profunda hinchazón del plomo dilata sus carrillos, en el sentado abismo, paso a paso, solo se oyen las preguntas que el mulo va dejando caer sobre la piedra al fuego. Por vana que parezca su búsqueda, su misión, una instancia superior que lo faja, Dios, central en la ortodoxia católica lesamiana y también del grupo que lidera, le impiden renunciar. Estas interrogantes que lo tironean y lo envuelven en el texto en un misticismo farragoso a veces y se multiplican sin recibir respuesta, tienen el sentido de una derrota. Parecen jugar a favor del contrario, la muerte, y también reivindican el derecho a la ignorancia, en la cual se basa el proyecto que se encamina hacia lo desconocido, no hostil al aprendizaje, no ciego al azar ni sordo a las sonoridades del entorno, ni victoria ni derrota. No hay salida de emergencia ni lugar seguro donde mantenerse fuera del alcance de la predadora. Cada paso adelante puede ser el último, lo mismo que al costado. Se reduce el campo y ya no hay cómo replegarse, flaquear, vanagloriarse de su fuerza ante una prueba cuya perspectiva corta el aliento y le provoca espanto al más intrépido como al más resignado. Toda afirmación de soberanía sería risible, pero la risa, lo mismo que en Nietzsche, en Bataille, esa risa definitiva, libera de la sujeción al patetismo. Tal vez, sin reconocerse risa, permite acceder a lo que era su blanco. Se abre entonces la hendidura de un sueño, adornado con el engañoso color de la esperanza. Sueño de duración limitada, porque la conciencia del peligro volverá y tomará la iniciativa. Dice Lezama, el poderoso mulo duerme temblando, con sus ojos sentados y acuosos. Al fin, el mulo, árboles, encaja en todo abismo. Así termina este poema, con el mulo soñando. Es un poema excomunal. Es uno de los grandes poemas de la tradición hispanoamericana, de la tradición cubana. Este poema dentro de la producción lezamiana es un poema de verso libre, de verso irregular. Por momentos uno siente cierta recurrencia a Dios, una instancia que había estado marcando la obra de José y de otros autores, por supuesto, de Fina, de Liceo, del propio Gastón Vaquero. Creo que los más reacios a esta mirada son los miembros más jóvenes, el miembro más joven, Lorenzo García Vega, que era como el más maldito
del grupo, el menos Lezamian. Y por último, les he hablado de dos animales, les he hablado del mulo y del zorro. Ahora les voy a hablar del buey. Otro animal caro en la tradición de la poesía. Si tuviera que dar un top 5 de los mejores libros de poesía en lengua española, en ese reducto nos faltaría Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas del Cacique de León, Rubén Darío, Metapa, 1867, 1966. Con la ayuda de Juan Ramón Jiménez, procedió a preparar y publicar este volumen en 1905, tipografía de la revista de Archivos, 500 ejemplares con un prólogo donde reafirma su estética y justifica la inclusión de uno de los poemas más contundentes que se han escrito en nuestra tradición, Oda a Roosevelt. Era preciso un desprendimiento y no estoy seguro de conocer muchos casos que hayan emancipado el lenguaje hasta el punto en que él supo hacerlo. Las palabras y lo que designan, escapadas de una vez por todas de la domesticación, manifiestan una música particular. Todo ensambla poéticamente por la entrada en vigor de un principio generalizado de mutación, de metamorfosis. Ya no se limita a celebrar los excesos, no se orienta por una exposición ininterrumpida de acordes pasionales, se repliega de los temas exóticos y ampulosos de libros anteriores para enfocarse en una mirada vertical sobre la realidad, donde lo continental, lo americano con su magma ocupan el centro. Establece una mirada sobre sí y su destino. Es el libro de la madurez y la potencia, del reposo y la eficacia. Es un libro bisagra en su prolífica producción. Yo soy aquel, lo fatal, letanía a nuestro señor Don Quijote, indican un giro, un desplazamiento en su perspectiva, aun cuando no expulsan todo el regusto por lo parnasiano. Voy a referirme en específico a una pieza sui generis, cuya singularidad formal y temática fue modélica para mí. Un poema colocado al cierre, donde las notas finales serán escuchadas en tono mayor. Allá lejos, un texto de evocación, un viaje a los orígenes, inmersión en la caverna de aquellos días que le ofrecieron el simbolismo y que luego lo acompañó en su laboreo métrico. El buey, potencia central, abre los portones de lo real al ojo que hurga en la naturaleza hasta integrarse a ella, como bestia que suelta vaho bajo el nicaragüense sol de encendidos oros. Buey que deviene, algunos años después, burro peruano en el Perú, véase César Vallejo. Pero antes, es tótem que preside su formación y resume su estirpe. En el poema, animalidad, infancia, naturaleza, memoria, no tienen ningún privilegio más que el de integrarse y hacer funcionar como un organismo. El buey no es ese individuo domado que a fuerza de yugo y trabajo puede añadirse a los miembros de una familia. No vale sino por las intensidades y los dinamismos que presenta. El poema comienza así: buey que vi en mi niñez echando vaho un día bajo el nicaragüense sol de encendidos oros. Este arranque de decálogo, de colección, nos pone ante la figura del animal y deja claro que la relación que existe entre el sujeto y él deviene una fusión y le asigna atributos emocionales que constituyen a su vez su propio límite. El buey no es ni será sin los elementos externos que lo conectan con su realidad. 1. Paloma de los bosques sonoros. 2. Del viento, de las hachas, de pájaros y toros salvajes. 3. Ordeña de la vaca lechera. 4. Paloma arrulladora y montañera. No doy por sentado un devenir buey o un devenir paloma o un devenir específicamente animal del sujeto, sino que percibo una reciprocidad del proceso y su asimetría. Podríamos hablar de un devenir intenso, un devenir todo el mundo. Este poema, consonante, construido a partir de alejandrinos en su totalidad casi, solo un verso tiene 13 sílabas. El verso dice: y tú, paloma arrulladora y montañera, y que se ofrece en 2 estrofas de 6 versos, es una rareza dentro de un conjunto donde predominan los sonetos y textos extensos. Es el cuenco ideal para el vertimiento de estas asociaciones rítmicas, para esta pequeña sonata salvaje pastoril, para este homage filial a esa primavera pasada que fue la infancia, adolescencia, juventud rubendariana. Muestra que se puede hacer una gran poesía
sin la sofisticación y el esnobismo idiota que hoy pretenden los pretenciosos de la nueva era. Elementos de la tierra y el aire, de nuestra esencia, lo animal expresándose desde y hacia adentro, en plena armonía con los sentidos y en busca de la verdad que reafirma el sentido del hacer poético, una clase de eficacia y humildad. Resonancias. Vienen a mi mente otros procelosos, enyuntados, uno de ellos de Marian Moore, Missouri, 1887, New York, 1972, otra poeta modernista pero anglosajona. El búfalo, incluido en su poesía reunida, accedía a él en traducción de Olivia de Miguel, Lumen, 2010. Esta gigante del modernismo anglosajón, con un estilo y sistema poético en las antípodas de Darío, revolucionó el canon preestablecido. Fue precursora en el sentido de no seguir los trillados senderos de la sentimentalidad que había ceñido a la poesía escrita por mujeres, con un verso libre, a ratos prosaico, otras cortantes, con encabalgados o particiones que corrían el riesgo de rechazo y la incomprensión de su época. Dejó una estela de poemas donde la animalidad y lo natural, en su estado más puro, tienen un protagonismo que raya la singularidad. Dice este poema, un fragmento: el buey moderno no se parece al retrato del buey de Habsburgo. Sí, aquel gran uro salvaje, extinguido, era una bestia digna de pintar, con surcos y cuerno de 2 metros de envergadura, reducido después al tamaño de un gato siamés, al Hereford de piel roja o al Holstein moteado. Sin embargo, algunos dirían que el búfalo de pelo ralo ha entendido mejor los conceptos humanos. 2 cajas de herramientas o sistemas que apuntan a un mismo objeto sin desnaturalizarlo y obteniendo de él un alto estándar. Otro coloso del modernismo hispánico, el poeta cubano José Martí, La Habana, 1853-1995, en su poema Yugo y Estrella, recogido en su colección de 67 versos libres, usa la imagen del buey dentro de un contexto político y de pugna con el establishment colonial imperante en la isla. Su creciente añoranza, su condición de exiliado en los Estados Unidos y su voluntad de ver a su país libre lo llevan a escribir: este es mi yugo, quien lo acepta goza, hace de manso buey, y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Demarcado de los contextos y las formas en que Darío y Moore hacen uso del símbolo, introduce una representación otra, puesto que el buey aquí es visto en una posición de sumisión y obediencia, lejos de la rebeldía y alteridad con que lo vimos en los casos precedentes. 2 poetas cubanos de la llamada generación del 80 también se sirven de referente. Ángel Escobar, Guantánamo, 1957, La Habana, 1997, un poeta suicida. En su poema Hospitales, perteneciente a su libro Abuso de Confianza, escribe: yo vi a Rimbaud escupiendo en una cesta de ojos bien templados y sanos como agujas. Lo vi, no me arrepiento, estoy tranquilo, soy el escriba, el buey que no ha tenido nada, estoy tranquilo. Aquí el sujeto asume una metamorfosis y a su vez encarna la figura central del poema, Rimbaud, quien le sirve como móvil o correlato del discurso. Escobar ficciona uno de los tantos ingresos que sufrió a causa de la esquizofrenia, enfermedad que lo asoló de una forma sistemática y que terminó entregándolo a la muerte por la vía del suicidio. Es un texto delirante en su brevedad que se complejiza por el ensamblado simbólico que ofrece. Y por último, Juan Carlos Flores, La Habana, 1962-2016, otro poeta suicida. En su poema Tótem, perteneciente al volumen Distintos modos de cavar un túnel, dice: buey, su cansancio es político, ya no quiere levantarse, no se quiere desposar. Comido los bordes del poema, con ojos de buey, mira la realidad desde el centro del poema. Negación y pereza ante la realidad que lo consume. Poema abiertamente político de disensión que contrasta con la visión martiana del animal prosterno por elección. Espíritu engendrado, agotamiento y desencanto. Flores opone otra forma de insumisión que podría llamarse deserción al interior de uno mismo. Es una actitud de indiferencia total, hasta el punto de no servir para nada, o más exactamente, de deservir con aplicación. Actitud individualista por excelencia. También terminó sus días por la vía del suicidio.
socavado por el deterioro que le fue infringiendo la esquizofrenia. Muchas gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias. Tremendo. Pero bueno, como hay que decir algo después, entonces me gustaría que empezáramos por la mitad. Y hablando de un término muy lesamiano que me parece que está presente a lo largo de toda tu ponencia, ¿cierto? Y es la fijeza, ¿cierto? Hay un texto de Sarduy sobre esa fijeza de Lezama en la que retrata cómo está La Habana a las 3 de la tarde. Entonces hay un sopor, un calor que inmoviliza por un momento todo, ¿cierto? Y esa fijeza se va extendiendo. Y bueno, y si todo es un devenir, y si el devenir es el principio del que partimos para hablar, entonces ¿cómo yo capturo las palabras para que digan algo en el momento en el que las digo, ¿cierto? Entonces esa fijeza lo que hace también es detener por un momento ese instante y alargarlo, prolongarlo, ¿cierto? Prolongarlo para que esa palabra pueda significar, pueda decir poesía también. Y me parece que eso también pasa con el zorro, hacer trampa, hacerle trampa al lenguaje, hacerle trampa también como un poco haciendo eco de las palabras del profesor Andrés, a esas ontologías dualistas que también intentan separar en tiempos del antes y el después, y es como congelar un poco ese ahora a partir de esa trampa, ¿cierto? Hacerle una trampa para que la poesía pueda un poco capturar esa realidad que se nos está escapando todo el tiempo. Y bueno, y está el poema de Lezama, que tú escapes, que tú mientas, ¿cierto? Que tú escapes, sí. Entonces, y el deseo es el huidizo también, el deseoso es el huidizo. Y cómo podemos entrar a una relación animal a través de la poesía con eso que se nos escapa, capturándolo tangencialmente, ¿cierto? A través de la poesía. ¿Qué pensás vos? Bueno, tengo una pequeña teoría respecto de eso. Una teoría personal. Yo pienso que, por ejemplo, los grandes poetas, me imagino que también los grandes filósofos, los grandes pintores, se diferencian del resto de los pintores, poetas, filósofos, estoy hablando de los grandes, por la capacidad de observar, por la observación. Quizás estoy diciendo un disparate, pero no creo que estoy muy equivocado. Los grandes poetas tienen una gran capacidad de observar. Es como si se le dilatara, como si se le ensanchara la córnea, no sé. Pueden ver con claridad, donde otros no ven con claridad. Es una capacidad innata de ellos. Pueden ver el objeto con total claridad, donde otros ven difuso, ellos ven con claridad. Y eso les permite registrar esas experiencias, esas vivencias, esos recuerdos. Y luego tienen una capacidad sobrenatural también. No creo que sea una capacidad que se entrene, aprendiendo palabras, incorporando. Tienen una capacidad para obtener a través de las palabras. Y ayer escuchábamos lo difícil que es escribir, lo difícil que es recoger, capturar, lo que como decía Deleuze-Guattari, una doble captura. Es difícil capturar ese instante, registrarlo y luego con palabras entregarlo en un texto donde formalmente se alcanza un nivel, una resolución alta. Es muy difícil. Estos individuos, evidentemente, tienen unos animales poderosos al interior. Son, en el caso, por ejemplo, de Hughes, es un jodido zorro. Hughes es un zorro, es un jodido zorro, es un animal, es un carnívoro, es un depredador. Y por eso permite
que ese zorro le penetre en la cabeza, se le instale, y luego ve toda la realidad a través de esos zorros, de la visión de un zorro. Si no hubiera sido posible, él dice que él no sabe cómo las palabras, claro, es una trampa. Él sí sabe. Él sabe porque puede ver con claridad y puede escoger, sabe cuáles son los términos. Ahora, el que ve mal no tiene, inventa, poetiza, hace trampas, pero trampas de bajo costo. Trampas de bajo costo. No es el caso de Lezama, por eso es difícil copiar a estos grandes autores. Es difícil imitarlos. Cuando lo tratas de imitar, dices, pero esto se parece a Lezama, esto se parece a Darío, eres un copión, cabrón. Es decir, no hay un ejercicio libertario, es de lo que te decía al principio. Hay un ejercicio de réplica, hay un proceso epigonal, no hay un proceso que devenga en algo autónomo, sino son autores trampa. Es lo que ocurre, lo que decía ayer el autor, el investigador. Él hablaba sobre las palabras y sobre algunas cosas que me parecían a veces, evidentemente, estos autores hacen trampa. Son tramposos, pero lo pueden hacer porque son cazadores. Son cazadores. Ellos mismos construyen su arsenal, construyen sus lanzas, construyen sus arcos, construyen sus hoyos, y uno ingenuamente tiene que ser muy cuidadoso a la hora de acercarse a ellos, porque vas a quedar atrapado, eres la presa. Son grandes depredadores. Lezama es un gran depredador. Gran parte de la poesía cubana ha sido depredada por Lezama. Gran parte de la poesía anglosajona fue depredada por Hughes. Y gran parte de la poesía hispanoamericana, contando España, a la metrópoli, fueron depredados por Rubén Darío. Y no es que allí no haya otros depredadores más pequeños, es que ellos son así. Es el ejercicio de la vida, predar o ser depredado. Ahora, estas instancias, como te decía ahorita, tienen ese don, el don de la observación, tienen el don de encontrar a través de esa observación las palabras justas para poder atrapar. Severo, tú hablabas de Severo, por ejemplo. Severo es un cazador de la escuela lezamiana. ¿Ah, sí? A lo mejor él no lo reconoce, a lo mejor nunca lo dijo, a lo mejor sí lo dijo, o quizá lo negó, pero Severo es lezamiano. Severo, por supuesto, se hizo de algunas trampas. Esas herramientas nunca van a ser como las herramientas del maestro, pero en el caso de Severo, sí podemos decir que devino hacia una entidad poderosa. Es un autor poderoso, o que produjo, es decir, se puede hablar de la obra de Severo, porque evidentemente bebió de allí, se fue a Francia, bebió de todos los franceses, los filósofos, pintores, y eso le dio a él una autonomía. Creo que es la única manera en que se pueda. No me siento mal por eso, no, ni nadie se debe sentir mal por eso. No se debe sentir mal por eso. Hay tipos que pueden hacerlo, hay tipos que pueden noquear, hay otros que tienen una manecilla más débil, que pueden golpear sin que el otro sienta nada. Pero hay tipos que te pueden movilizar la mandíbula hacia la parte de atrás, como decía ahorita el filósofo. Estamos hablando de un Tyson, un animal. Cuando ves a Tyson, ves un jaguar. Ese tipo no es un simple hombre, no es un boxeador, es un jaguar, es un animal que está ahí, un tipo que te da miedo. Cuando lo ves dices, joder, me va a hacer daño. Como decía ayer el texto, es dañoso. Desde que lo ves, te va a joder. ¿Sabe que te va a joder de verlo? Estas grandes entidades, estos grandes escritores, tienen esa capacidad de fijar con palabras, pero lo pueden hacer, como te decía, por esa gran capacidad de observación, que es la que permite cualquier devenir. No se puede impostar un devenir. Bueno, pues antes de darle la palabra al público, quiero monopolizar un ratico más, pues como el micrófono, para preguntarte por esa percepción que pareciera ser una percepción sin sujeto, ¿cierto? En la cual no hay un proceso trascendental, un juego de las categorías, pues así como un sentido estricto kantiano,
sino que hay una conexión entre tres esferas: lo animal, la palabra y la poesía, ¿cierto? Sí. Y eso animal se conecta de cierto modo también con la infancia, porque ese infante es un poco ese animalito que se va tallando, pues, Claro. para irlo modelando a punta de dispositivos de captura y volviéndolo pues de ser civilizado que tiene que ser pues para la adultez y la mayoría de edad. Pero entonces me gustaría que habláramos de esa percepción también en un sentido, una percepción para el devenir, ¿cierto? Y una percepción para ese devenir múltiple. Yo pensaba con algo que decías a partir del poema de Rubén Darío, Sí. esta frase de Nietzsche de la última carta que escribe: yo soy todos los nombres de la historia, ¿cierto? Cierto. Como que es un devenir múltiple, ¿cierto? Para Lezama también el hombre es un ser que no es para la muerte, sino para la resurrección. Pues una resurrección no ultramundana, sino también como de la multiplicidad de las palabras y el ahora, ¿cierto? Entonces, ¿vos qué pensás de eso? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de Lezama, pertenece a un tipo de que los críticos lo han denominado como trascendentalismo. Yo escuchaba ayer o antier una ponencia que trataba de decir que no, bueno, a lo mejor yo entendí mal, pero trataba como decir que no es importante trascender, que habría que despojar al hombre de esa voluntad de trascender. Bueno, si despojas al hombre de eso, lo despojas del arte. El arte es trascender. Si te atreves a escribir un poema y publicarlo, es porque tienes, aunque tú digas que no, la idea de que otro lo va a leer y va a trascender en un tomo. Si te atreves a escribir la cabeza rota de alguien o ver un Picasso, esa gente quería trascender. Aunque luego cuando esté viejo diga, no, eso yo lo hice, me arrepiento. No, es falso. Hay una trascendentalidad en el hombre que tiene la capacidad artística. Si hay un hombre que está desposeído de capacidad artística, vamos a llamar, voy a utilizar una palabra que puede ser engañosa. Aquí se habla mucho de lo sensible. No es justo, porque un campesino es sensible, llora, y puede ser que no entienda un cuadro de Dalí. Lo mire así y diga, qué aburrido, qué pereza me da eso, no va a mirar. Pero eso no quiere decir que no sea sensible, que no se entristezca, porque es una condición innata del hombre estar triste. El hombre necesita estar triste, por naturaleza. A veces se toma 2 cervezas y piensa en algo que lo entristece. En vez de hacer monería, o hace monería, pero después se pone triste, se aparta. Porque una vez que entra a un estado que supera la realidad, comienza él mismo a reflexionar y a decir, pero en aquella época yo estaba aquí con fulano, y se pone triste, cuando en realidad no toca eso, toca otra cosa. Es una condición del hombre. Esa tristeza que podemos encontrar, por ejemplo, en un autor como César Vallejo, que es un autor sumamente triste, donde no hay una pizca de risa. Por ejemplo, o podemos encontrar en un autor como José Martí, que es un autor triste, donde no hay una pizca de risa por ninguna parte, no te vas a reír nunca de nada que escribió. Es complicado. Son autores que están transidos de una alta carga poética, una alta carga artística, pero sin embargo son incapaces de la risa. Eso no lo disminuye. Acuérdate que Bataille decía que la única opción que tenemos contra la brutalidad del mundo es la risa, la vía oblicua, lo que él llamaba la vía oblicua, para resistir todo el caos y el desastre. Era la risa. Claro que eso venía de Nietzsche. Con la risa, no con la cólera, se mata el espíritu de la pesadilla. Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir? No hay ningún problema con lo trascendentalista. El grupo Orígenes era trascendentalista, pero todos los que vinieron después son trascendentalistas. Quizás, como Kafka habla Deleuze habla de una literatura menor en Kafka, quizás sí, una literatura que se ocupa de pequeñas cosas, de animales, un funcionario, gente, como vamos a llamarle gente del común, gente pobre, gente ordinaria. No hay una voluntad, pero en sí la obra de Kafka es trascendentalista completamente, porque está hablando de los problemas del hombre,
de los problemas del mundo, es un inadaptado. Kafka es un inadaptado, totalmente inadaptado. Y creo que ahí está la clave. No hay ningún problema con los trascendentalistas. Claro que en el grupo Orígenes ellos son católicos. Ellos creen en la resurrección. Ellos consideran que van a regresar. Todo eso, y está bien. No me gusta cuestionar eso. No me gusta. Yo estoy más conectado a una entidad real. Es decir, yo no estoy en esa línea. Como decía Carpentier, todo es posible en el reino de este mundo. Claro, el que crea que hay otro, perfecto, su problema. Pero como decía Carpentier, todo es posible en el reino de este mundo. Aquí, ahora, a esta presencia. Así como yo lo veo. No sé si te Muchas gracias. Sí, claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la conversación, por presentarnos estas lecturas tan interesantes. Mi pregunta va en realidad muy en la vía de la pregunta que Simón acaba de hacer, y es por el estatuto de la niñez. La niñez como ese umbral o un pasaje que en algún momento se cierra, y esa condición de ser niño o ser niña que permite acceder a la animalidad. Y muy particular también, muy significativo el hecho de que los tres poetas ven de niños al animal. Exacto. Su percepción está vinculada a la visión. Y es como si a partir de ese devenir niño del poeta pudiera luego devenir animal, sin estar intentando hacer monerías o intentando reproducir al animal. Ajá. Para rehacer eso dentro del lenguaje nuevamente. Me parece muy significativo. De pronto, si pudieras ampliar un poco más esa condición tan particular de la niñez, esa potencia de la niñez, porque es una potencia presubjetiva o postsubjetiva, en todo caso no está enjaulada aún en la cárcel de la subjetividad. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, bueno, la niñez o la infancia, pienso que es decisiva en todos los procesos de formación ya del individuo. Está estudiado por científicos mejor que por mí, está ahí en la literatura. En el caso de la poesía, estos tres casos son llamativos. Es un niño que observa una realidad, es capaz de retenerla, de recordar y de tomar registro de eso. En esa época, por supuesto, no había internet, no había teléfono para hacerle fotos a los mulos, ni tampoco todo eso era más complicado a nivel mnemotécnico, a nivel de recursos mentales. Me llamó la atención eso, que estos tres poemas, Darío, Hughes y Lezama, parten de una observación de la niñez y de la observación. Pero también Rilke dice, cuando ya no haya nada sobre lo cual escribir o ver, volveremos al niño que fuimos. Es decir, tiene claro que es justamente la infancia el reservorio de mayores experiencias subjetivas que marcan al individuo para toda la vida. Por supuesto, Rilke es uno de estos autores, pero no solamente Rilke. El propio Kafka, ¿qué es Gregorio Sánchez? Sino el resultado de un niño frustrado por una educación maléfica, por supuesto, un odio al padre, encarnizado, que cuando fue creciendo se fue inadaptando y termina siendo el cucarachón. Él se veía ya de niño como un cucarachón. No es que él ya adulto se vuelve un cucarachón porque no entiende. No. Ya él lo era desde niño. Son experiencias que lo marcaron. Kafka, ese niño es una cucaracha. No puede ser que nosotros admiremos la metamorfosis de Plan y nos identifiquemos tanto con Gregorio, si no es porque Kafka tenía ese cucarachón de pequeño dentro. Entonces, creo que lo podemos ver. Y entonces, cuando, por ejemplo, Vallejo,
que es otro gran poeta, está preso en una cárcel de Chuco, en el Perú. Está solo, está triste, generalmente Vallejo está triste. Y Vallejo dice: amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, 4 paredes de la celda, las 4 paredes albicantes. ¿Quién está hablando? Está hablando un niño. Es un niño que le está hablando ¿a quién? A la madre. Es como que está diciendo: mami, estoy jodido, estoy aquí. Si era un tipo, ya un hombre, pero está llamando a la madre de una manera X. Como hay otros, es un caso, como él la llama, amorosa llavera. Es decir, vuelve a la infancia. ¿Quién es el que saca uno de los atolladeros cuando uno tiene un problema? La madre. Mami, esto, mamá, me hicieron esto. Ay, mamá. Todo el mundo llama a la madre, no llama al padre. Y él la llama amorosa llavera. Es decir, que tiene una relación de amor, dependencia con la madre y recurre a la infancia. Podría haber otros casos dentro de la poesía que reflejen al niño. Pero bueno, de momento estos son ilustrativos, son contundentes. Creo que todos los poetas están atentos de eso. Están atentos de una línea de agotamiento, de una línea de, como se llama, como dice Kafka, hay un punto de no retorno. Ese punto de no retorno, ahí justamente en ese punto de no retorno está la infancia. Donde ya no puedes, donde no hay asidero, está la infancia. Y en la infancia, generalmente, está la madre. Es la figura central, la figura que nos marca. Y por supuesto, la mayoría de nosotros tenemos deudas con el padre. Claro, desde Vallejo, todo el mundo está siempre mirando al padre y a la madre. En el caso de Vallejo, mirando a la madre como diciendo: oye, ¿cuándo te vas a morir? Porque esos grandes poemas dedicados a la madre, a la debilidad, y luego todos los poemas que vinieron: mi madre falleció, mi madre esto. Pero bueno, Vallejo marcó esa línea dura que podemos encontrar en Vallejo también, cuando Vallejo, por ejemplo, en Poemas Humanos, donde dice: mi madre me pone el abrigo, no porque va a nevar, sino para que empiece a nevar. ¿Sí? Vallejo está atravesado de esas imágenes infantiles que son ilustrativas. Traigo a Vallejo porque, por supuesto, es un autor también que admiro mucho y donde hay muchos elementos de esa cuestión infantil que ilustran lo que me has dicho. Oscar, gracias. Gracias. Bienvenido y gracias. 3 cosas. La primera, comienzas con el hambre, la pulsión básica, ¿no? En la que estamos nosotros y los animales, porque somos animales también. Sí. Entonces comienzas con el hambre. Y ahí, digamos, yo digo que ahí no hay metáfora ya. No hay metáfora tampoco en la ferocidad ni en la pudrición. Así lingüistas se empeñen en convertirlo en metáfora. Ahí hay un trance, ¿cierto? Por otro lado, por supuesto que mencionas el mulo. Allá al inicio hay peligro, allá al final hay peligro. Y la verdadera cuerda floja está ahí en resistir, que es lo que estás hablando sobre la resistencia del mulo en ese gran poema de Lezama Lima. Y finalmente pones una palabra que es la inadaptación. Y el mulo, la inadaptación. Finalmente, lo que nos cierra al animal es cuando nos hemos adaptado
al sistema, al orden, a todo, a toda la estructura dominante. Entonces la inadaptación es el camino también hacia el animal. Te tiro esa para que saques otro ditirambo de esos que estás tirando hoy. No, lo primero que me hablaste fue el hambre, sí. Interesante esa pregunta. El hambre es otra cosa que me ha movilizado en estos días. Estaba escuchando las intervenciones. Como decía ahorita, por momentos uno puede decir, caramba, qué miserable, comedor de carne. Pero conversando hace unos días ahí en el café, estábamos conversando sobre el feminismo y todo esto, que yo le decía a Silvana que el feminismo puede ser una especie de lujo de algunas mujeres de países más desarrollados. Ella me decía que no, por supuesto, yo lo hacía para molestarla. Yo sé que no es así, aunque tenga un poco de razón. Sí, por ejemplo, pienso que algunas mujeres que están expuestas a una situación límite de vida no se pueden dar el lujo de ser feministas. No sé si me entiendes lo que te digo. Porque es difícil la vida para ellas. Tienen que sí o sí batallar con algo así. El hambre está en el centro de la cultura del hombre, en el centro del hombre. Es uno de las nociones, de los valores del hombre. Si no comes, pereces. ¿No es así? Si no comes, pereces. Y si no comes, otro te come a ti, porque somos animales. Está demostrado científicamente que es así. Si no comes, te mueres. Y la otra es que si no comes carne, la otra carne te va a comer a ti. Es una lucha permanente la vida en ese sentido. En este sentido del poema de Miguel, por supuesto, él se refiere también a la cuestión materna. El hambre es el primero de los conocimientos. El niño, ahí está la expresión del niño, que llora para pedir la teta de la madre, y luego entonces ese hombre, ese individuo, jamás se libera de esa cuestión de comer, de llorar por hambre, de batallar. El hombre lucha todos los días contra el hambre, no morir por falta de comida. Por ejemplo, les hablo de un ejemplo concreto. Se ha reflexionado mucho sobre los filósofos, que Nietzsche, por ejemplo, que entendía que no era bueno comer, como hoy, por ejemplo, comer carne. Todo eso está bien. Son los criterios de Nietzsche, son los criterios de los veganos, de las personas que quieran no comer carne. Yo lo respeto, lo entiendo. Pero, por ejemplo, en lugares donde comer es difícil, donde comer no es algo normal, vamos a pensar en países donde personas están imposibilitados de comer, donde la carne es un lujo. Por ejemplo, en Cuba la carne es un lujo. Comer carne es un lujo. La carne se vuelve difícil de acceder a ella. Entonces, cuando tú tiras eso contra un lugar, por ejemplo, como acá, donde hay mucha carne, uno dice, pero qué locura es esto, si no, aquí está la carne, no hay problema. No, pero hay gente que no puede sencillamente comer casi, no comer carne, comer comida. Gente que muere de hambre en África, digamos, o en América Latina, o aquí mismo, gente que está en condición de no comer. Y uno dice, nos estamos dando el lujo de reflexionar sobre si debemos comer esto, o si este alimento es tal cosa. Verdaderamente no estamos en una situación límite, en una experiencia límite, como los hombres los primeros hombres que tenían que obligatoriamente matar a la bestia, o la bestia los mataba a ellos. Entonces, ¿qué te digo con esto? Cualquier cosa que te digan respecto al hambre es algo subjetivo. Yo entiendo que el hambre es el motor impulsor del ser humano. Ahí está. No puedes leer ni a Benjamin, ni a Deleuze, ni a Foucault, ni a nadie si no has comido, si no has cumplido esa primera actividad, que es la de comer. De hecho, estamos aquí y la gente pregunta, oye, la comida, ¿la vas a guardar? Ok, porque estamos pensando en que tenemos que comer. Es algo muy objetivo, no es algo que no entraña una discusión otra, filosófica. Es una condición vital del individuo.
hambre siempre vamos a tener. Hambre de comer comida y hambre de conocimiento. ¿Y hambre de qué? De superación. Como decía también, he citado 2 veces a Carpentier. Carpentier decía, y lo mejor del hombre es que siempre quiere mejorar lo que es. Algo así, decía algo así. Como lo más significativo del hombre es que quiere mejorar siempre lo que es. Y creo que es eso es hambre de mejora, hambre de conocimiento, hambre de superación. En el otro caso, en el caso del mulo, el mulo es un animal interesante, muy interesante. Porque el mulo lo mismo es sinónimo de terquedad, brutalidad, cansancio, pereza, como también es sinónimo de fuerza. Ahí están los mulos del Bronx, los Yankees, que son los salvajes, los tipos que tienen más fuerza. También el mulo es un animal que no lo puedes obligar. El mulo dice, no voy a seguir, y se para. Y ya, y lo matas, y él se queda ahí, no da un paso más adelante ni atrás. Puede ser que al caballo tú le caigas a palo y sigue, pero el mulo no lo va a hacer, se niega, punto. Él dice, es un mulo, es un tipo. Pero además, en el mulo se da algo interesante. Es que el mulo ni es una yegua, ni es un caballo. Es interesante. El mulo ni es una yegua, ni es un caballo, es un devenir. Porque el mulo es resultado de la unión del caballo, de un caballo con una burra, que es otro animal. Y el jodido mulo no engendra, no puede fecundar a la mula, no la puede preñar. Es jodido lo que le pasa al mulo. Entonces, es un animal bisagra, un animal que está ahí, jodidamente, tranquilo, que la gente lo considera eso. Ah, mira el mulito, lo ve, se ve bonito, hermoso, pero el mulo no puede tener descendencia, no puede preñar a la mula. Está jodido. ¿Qué sucede con esto? ¿Quién puede hacerlo? El caballo. Y la mula tampoco puede ser engendrada. ¿Quién es la que puede ser engendrada? La burra. Es decir, que con él ocurrió algo ahí, una falla. Es un animal poético. Si los poetas son así, están jodidos. Ni son una cosa, ni son la otra. Nacieron con el fallo. Son un elemento chueco. Y estoy seguro que detrás de toda esa visualidad del Esama hay una conciencia de eso. Había una conciencia de lo que representa la entidad mulo dentro de la escritura y de la vida. Y la desadaptación. Y exactamente, estos grandes individuos son inadaptados. Son inadaptados por naturaleza. Ningún sitio es el sitio para ellos. Y yo creo que para todos, para los artistas, para los pensadores en sentido general, los poetas, son grandes inadaptados en la sociedad. Yo creo que ningún sitio le es el sitio a ellos ideal. Siempre van a encontrar la quinta pata del gato. El jodido gato lo persiguen, porque es como que no hay un sistema, no hay un sitio, no hay una estructura que verdaderamente le entregue al individuo lo que él necesita para ser pleno. Hay muchas teorías, que los orientales, por ejemplo, tienen otra filosofía, son más. Yo creo que también el hombre occidental es más inadaptado todavía que los hombres orientales. Pienso yo que por un problema cultural, por un problema jodido de la vida. Entonces, retomando ya en sentido general, quería terminar con una reflexión con respecto a esto que tú decías del hambre. ¿Cómo saciar el hambre? Como metáfora general. ¿Cómo saciarlo? Por ejemplo, el hombre necesita de dar muerte y recibirla. Una cosa que viene de la antigüedad, como hablábamos ahorita. Hay cierta belleza en ese proceso. La filosofía y la poesía deberían estar más conectadas, más aterrizadas a estos grandes problemas del hombre en esa relación
muerte, muerte, dar muerte y recibirla. Por ejemplo, uno se pone a pensar en cuestiones, como decíamos ahorita, tan puntuales como ahora. ¿Por qué exterminar un país? ¿Por qué exterminar un país? Exterminar un país sencillamente porque alguien dice que son terroristas, digamos, en la Franja de Gaza. Un país y otro exterminan a un grupo de personas porque dice que son terroristas. Ahora, el acto de dar muerte a esas personas, otros hombres como nosotros, quizás más leídos, con más poder, entienden que es un derecho a la defensa. Y esto es un derecho a defenderse. Ellos se están defendiendo. Israel se defiende como dando muerte, exterminando miles de personas, niños, ancianos, de todo. Y yo me pregunto, ¿cómo la filosofía o la poesía pueden operar en esa realidad? ¿Cómo puede generar una mínima alteración en esa ecuación de brutalidad? Cuando estoy pensando en eso, estoy pensando también en los fascismos que se dan estoy pensando en las cuestiones propias de vamos a llamarle xenofobia, que se da incluso no solamente en Europa. Ya hemos visto eso que se da en el fútbol, en la sociedad europea, que va creciendo cada día más, donde ser latino es una porquería, o por ejemplo como se da en los propios Estados Unidos, donde ya si eres latino eres una porquería, no eres americano, ya eres un tipo chueco, eres un mulo dentro de eso. Puedes tener plata, pero siempre vas a ser un puto mulo dentro de esa sociedad. Y entonces, ¿cómo la filosofía o la poesía podrían alterar el curso de ese acontecimiento? Es una de las grandes interrogantes que tengo y me hago todos los días. ¿Cómo nosotros desde una actividad de pensar coherente y ordenada podemos modificar eso? No solamente llenarnos de teoría o de conocimiento, por ejemplo, leerme todo esto, sino cómo lo que sabemos o la praxis de nuestro pensamiento poético, filosófico, podría modificar eso. Yo me siento impotente ante eso. Me siento impotente. Como pienso que grandes pensadores se sienten impotentes. No poder modificar ni un ápice esto. Ni con cartas, ni con movimientos, nada. Cada día eso va increciendo y no hay manera de frenarlo. Creo que deberíamos pensar en ese sentido, podría ser para otros debates, cómo la filosofía y la poesía podrían actuar de manera tangencial en ese sentido. Gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias. Los esperamos entonces en breve en la Sala Montañas del Instituto de Cultura para ver la obra, ya les digo cómo se llama, Perorata de un tomate cuadrado, Crónicas de Maestros, dirección César Vadillo, dramaturgia Liliana Montaña y César Vadillo. Los esperamos. Las boletas con Paula. Mójense para ir allá. Decimonoveno Foro Anual de Filosofía Estoa, la animalidad y los límites de lo humano. 18, 19, 20 y 21 de septiembre en el Carmen de Viboral. Contaremos con ponentes internacionales, investigadores nacionales y jóvenes ponentes. Asimismo, artistas invitados con sus propuestas creativas. Consulta la programación en www.culturalcarmen.gov.co. Acompáñanos en este espacio que reúne miradas sobre el giro animal y la pregunta sobre los límites de lo humano. El 19º Foro Anual de Filosofía Estoa es realizado por el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y el Grupo Quinox. Es apoyado asimismo por la Administración Municipal.